Cualito Nali corre y se va corriendo, amigos. Entonces, el día de hoy ya vamos a pasar al apartado del material y métodos. Entonces, cuando estoy escribiendo la parte de material y métodos, yo lo primero que les diría es que ustedes lo fueran poniendo por números. Uno, los antecedentes, por ejemplo. 1.1 antecedentes epidemiológicos, y así irle dando, ¿no? Y entonces, este 2 sería el material y métodos. ¿Sí? Antes, perdóname, antes del 2 lo que tendrían que tener es muy claro el objetivo del trabajo, y entonces ese sería el objetivo primario. Y después de los objetivos primarios vamos a tener objetivos secundarios, sería 2.1 los objetivos secundarios. Y entonces, en este aspecto, cuando yo estoy diciendo cuál es el objetivo primario, el objetivo primario es a donde va a ir el cálculo de tamaño de muestra, donde voy a intentar contestar la pregunta. Entonces, eh, vamos a intentar buscar el objetivo primario del estudio de Fer, que le gusta embarazar a chavas, ¿no? Fer, ¿cuál sería tu objetivo primario? Pues yo lo tengo contemplado como si existen diferencias en la tasa de embarazo No puedes entre... poner si existen. Entonces, por ejemplo, puedes poner describir, Ajá. evaluar, determinar, ¿sí? Y entonces, podemos evaluar una forma, por ejemplo, de, eh, si me ayudas, ¿qué es lo que quieres? Sí, sí, ¿qué? Evaluar si hay diferencias en la tasa de embarazo de las distintas presentaciones de estradiol para preparación endometrial en transferencia de embriones congelados. Ok. Entonces, evaluar el efecto de las distintas dosis de X cosa, de estradiol, no sé qué, para, ¿para qué? Para la preparación endometrial de transferencia de embriones congelados. Para la adecuada preparación endometrial, ¿sí? Y entonces, tú tendrías que tener dentro de estos, la preparación endometrial ¿se puede traducir como embarazo o no? No, o sea, por ejemplo, si tú preparas un endometrio, puede haber prueba negativa o prueba positiva. Puede haber prueba de embarazo positivo o negativo, nada más la preparación endometrial, o tú crees que pueda cambiarlo. Voy a cambiarlo yo en esta clase, nada más para la clase, no para tu tesis, solo para la clase. Evaluar la prueba de distintas dosis. Adelante, Elsie. ¿Sí? Evaluar el efecto de distintas dosis para, voy a poner de estradiol, ¿sí? De estradiol para el embarazo de, de alguna técnica. Dime alguna técnica de embarazo. Inseminación intrauterina. Ok. Para el embarazo ¿cómo se llama? Inseminación Inseminación. Ujú. intrauterina. Intrauterino. Vean ustedes que aquí caben todos, ¿no? Que es evaluar, describir, etcétera, etcétera. Entonces, y tengo que evaluar el efecto de un medicamento, o puede evaluar la mortalidad, o puede evaluar los factores de riesgo, puede evaluar cualquier cosa, ¿sí? Y después vienen los objetivos secundarios. Los objetivos secundarios yo tendría que empezar del menor a mayor. Entonces, primero tengo que describir, ¿sí? Como objetivo secundario, tengo que describir el, la prevalencia o el tipo de dosis que se utiliza, de dosis de estradiol. Tengo que determinar la prevalencia, ¿sí? La prevalencia de embarazo en la INSE intrauterina, por INSE intrauterina, ¿sí? Y después lo que tengo que hacer es combinar las dos, ¿no? Y entonces, tengo que asociar
las dosis con las dosis de estradiol con el embarazo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que los objetivos, tienes un objetivo primario siempre, no puedo tener objetivos secundarios que sean distintos, sino solamente tengo un objetivo primario. Y los objetivos secundarios son los pasos que me llevan a responder ese objetivo primario. ¿Sí queda ahí? ¿Se entiende? Bien, Sí. ok. Y entonces, y después de que viene esto, en los objetivos, ya podría yo tener un tercer punto. Y el tercer punto sería material y métodos. El primer punto de material y métodos es el tipo de estudio. Sí, 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 Fer. Y ahí entonces, bueno, seguimos como en el armado. La pregunta de investigación sería después de los objetivos. Sí. Sí, sí. Y De hecho, sería entonces, ahorita les voy a dar el armado del CIRELSIS del Comité Nacional de Investigación para que ustedes vean cuáles son cómo lo piden, cuál es el orden en el que lo piden. va. Porque puede variar de universidad en universidad, puede haber quien pone, después de los objetivos, te ponen planteamiento del problema, ponen justificación, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si lo hacemos como lo piden aquí en la coordinación de investigación? Va. ¿Ok? Pero mientras tanto, lo único que quería platicarles es cómo se hace este objetivo primario y secundario. Y entonces, ya me voy acá a material y métodos, y aquí en material y métodos, que digamos, voy a ponerle que es el número 3 ¿cómo se llama? En mi índice. Y aquí el primer punto sería el tipo de estudio. Y entonces, aquí en el tipo de estudio, vamos a ver qué tipos de estudios conocen. ¿Cuál sería el tipo de estudio cuál sería tu tipo de estudio, Laura? Sería un estudio de causalidad. Bueno, ¿Ok? y- No se le pone de causalidad, sino se pone, es un estudio transversal, es un estudio longitudinal, observacional, experimental. ¿Sí? ok. ¿Cuál es el tuyo, Isabel? El mío es un estudio descriptivo observacional trans, Descriptivo, sí, claro. Descriptivo, observacional, transversal. Ahora mismo ya es transversal. observacional, transversal. Ajá. Muy bien. Bravo. Muy bien. ¿Cuál sería? Y entonces aquí, por ejemplo, le podemos poner tipo encuesta. Bravo. Y ahora el tuyo, estimado Fer. El mío se propone realizar un estudio descriptivo, no, sería un estudio observacional comparativo, tipo corte retrospectivo. Otra vez. Sería un estudio comparativo, Ok. Entonces, no se dice comparativo. Lo contrario de descriptivo es analítico. Es un analítico, estudio ok. analítico, ¿sí? ¿Qué es lo contrario de descriptivo? ¿Sí? Muy bien. Y luego, Ok. observacional o experimental. Observ- Observacional, porque Observacional, será retrospectivo. observacional. Y es prospectivo cuando yo lo hago directamente en el paciente, como en el caso de estas encuestas. La encuesta que va a hacer ella tiene que ser prospectiva, porque lo hacen en los pacientes. Si ella lo Ujú. vaya a hacer en las muestras que le mandaron, igual y si es retrospectivo. Entonces ahí ella tendría que decir, Isabel tendría que decir si es prospectivo o retrospectivo. Sí, sí, Isabel. En este caso también puede ser ambispectivo, ¿no? Por ejemplo, un tipo de Puede ser encuesta. ambispectivo. Sí, puede ser ambispectivo. Sí, señor. Sí, bravo. Entonces, el tuyo, Fer, sería analítico observacional. Ajá. Ahora, ¿es Retrospectivo. una sola observación o dos observaciones? Una sola observación, porque ya ocurrió un Transversal. evento transversal. Ajá.
Si fueran de 2 observaciones, sería longitudinal. ¿Ok? Ok. Observacional, transversal, ¿qué más? Retrospectivo, Analítico, analítico. bravo, retrospectivo. ¿Sí? Y le puedes terminar poniendo igual una tipo encuesta. O tipo corte si fuera longitudinal o ensayo clínico o casos y controles. ¿Sí? Ok. Y vamos a preguntarle a Yane. Yane, Ah, Pues mi estudio es analítico, observacional, transversal, retrospectivo igual. y es del tipo de estudio de corte. Ajá. Ahí no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Puede ser Mm, observacional, pero ¿cuál es la característica de los estudios de corte? El seguimiento. Que se Bueno, mide en no, 2 ocasiones. Entonces, los estudios de corte son longitudinales. Entonces, si lo mides más de 2 veces, es no, longitudinal. es transversal, es transversal. Entonces, no es una corte. Ajá, ¿Me explico? sí, sí, sí. Pero sí puede haber corte retrospectiva, ¿no, doctor? Puede haber corte retrospectiva, sin duda, Pero pero entonces Pero sería una las medición. cortes se miden en Sí, dos sí. ocasiones. Voy a pensar en el proyecto de embarazo. Entonces, yo puedo evaluar a una señora donde ya se embarazó o no se embarazó, ¿no? Y entonces yo veo en el expediente qué dosis le dieron de estradiol, ¿no? Entonces veo qué fue lo que le dieron a las 3 semanas y veo que le dieron las características de cuando empezó a tener embarazo, en cuanto se empezó a embarazar. ¿Me explico? Y entonces yo reconstituyo desde que vino conmigo, desde la primera consulta en donde le metimos el embrión y después vimos si pegó y después vimos si le voy dando seguimiento. Eso es un entonces, estudio de corte retrospectiva, pero ¿sí? sí sería longitudinal porque la vimos desde que antes que hiciera el tratamiento, después del tratamiento y ya cuando se embarazó. Claro, pero como no estoy viendo a la señora, sino lo que estoy haciendo es ver el expediente, porque Ujú. no lo estoy haciendo hacia adelante para ver a la señora, sino yo estoy viendo el expediente, entonces sería retrospectivo, Ok, ¿sí? Sería observacional, longitudinal, retrospectivo, tipo tipo, corte. tipo cohorte histórica, si se quieren ver muy, muy acá, Ah, ok. o corte retrospectiva, que es lo mismo, ¿sí? Y entonces el de Janet también es igual, ¿no? Porque o Ah, es, sí, sí. Porque no, no le bueno, hemos sacado la sopa. Janet, ¿qué vas a hacer tú, Janet? Pues es que sí es transversal retrospectivo En expedientes. con Vas a una, medir una sola vez los expedientes. ¿De qué sí, paciente? de un mismo grupo de pacientes. ¿Qué grupo de pacientes? Cuéntame, estado basal. A ¿Cuál estado es? basal son pacientes confirmados con leishmaniasis cutánea localizada tratados con antimonio de meglomina. Espera, no, 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 no. Ok, tengo pacientes con leishmaniasis. Sí, ese es mi estado basal. Y luego viene mi maniobra. ¿Cuál sería la maniobra? Los factores asociados. Factores asociados. Esa sería la maniobra. Y luego, ¿cuál es el Ujú. desenlace? El tiempo de respuesta al tratamiento. Ay, si es tiempo de respuesta, puede ser que lo hayas medido varias veces. Que lo vi a la primera consulta y no mejoró, y después lo vi a la segunda consulta y no mejoró. Esa sería una cosa. Exactamente, es que yo lo veo retrospectivo, pero cuando en el expediente lo checo, sí hay varias mediciones. Yo por eso lo pensaba como una corte retrospectiva, pero no estoy Sí, tan segura. sí, sí es una corte retrospectiva. La palabra retrospectivo es solamente que los datos los agarro del expediente. Porque luego es así mi pensamiento de, ay, es que es retrospectivo porque lo estoy viendo como para atrás, ¿no? Estoy viendo cómo el fenómeno, cómo está para atrás y irá, ¿no? Está así para atrás. Y prospectivo es como para adelante. ¿Me explico? O sea, está así hacia adelante. ¿Cómo que hacia adelante? Sí, hacia adelante en el tiempo, donde pues el tiempo es así. Pues el tiempo es como se lo digo, mi doc, ¿no? No sé si me estoy dando a entender. Entonces, es mucho más sencillo. Lo más sencillo es decir, ¿de dónde vas a tomar los datos? ¿Del expediente
o yo voy a seguir directamente al paciente. Si El yo sigo expediente. directamente al paciente y todos los días estoy, señor, nos vemos aquí la próxima semana, eso es prospectivo. Ujú. ¿Sí? Si yo agarro, tengo el expediente y vuelvo a hacer, mira, aquí llegó la primera vez, tengo la visita desde que vino y me saludó y me dijo, hola, doctor, yo me quiero embarazar con usted. No de usted, dice Fer, pero con él sí, ¿no? Y entonces dices, muy bien, a ese le di preparación porque le hice examen general de orina, le hice los estudios básicos, chequé que tuviera todas estas características y luego la cité el primer mes para darle estradiol y luego el segundo mes. Voy a pensar lo mismo con leishmaniasis, Yane, ¿sí? Y entonces, estado basal, me llega el paciente con leishmaniasis, le doy una dosis, le digo, nos vemos aquí la próxima semana para ver cómo sigue. Y llega la próxima semana. Ahora, no lo hice yo, lo hicieron mis colegas. Entonces, yo lo voy a sacar del expediente porque yo no lo vi. Si no fueron mis colegas, eso es una corte retrospectiva. ¿Se entiende? Isabelita, Sí, tenía la mano levantada. Sí, sí, pero ya lo contestó ahora mismo ya con todos los comentarios que hizo. Ah, Ten- genial, muy bien. Yo Entonces muy ahí bien. en el tercero solo se quitaría el longitudinal o si se queda así. Yo creo que es mucho mejor que sea longitudinal. Es un estudio más robusto, es un estudio que nos da más datos. ¿Sí? Sí, Sí, bastante. sí, por ejemplo, o sí. sea, para entenderlo bien, ¿cómo transformaríamos en una pregunta, por ejemplo, mi estudio, a que fuera transversal? O sea, es lo que me queda como duda de, ok, no es una corte, sino es Ok. transversal de, sería, no sé, ay, es que, Voy a pensar que tu estudio se tratara solamente de evaluar, por ejemplo, las distintas dosis de estradiol con el embarazo. ajá, ¿Sí? Y entonces tengo estado basal, fíjate muy bien, ¿eh? El estado basal. Tengo estado basal, mujeres que se quieren embarazar o, sí, se quieren embarazar. Pero los fetitos o los embriones no se incorporan en el endometrio porque salen. No, o sea, no hay una manera de que se quede. Entonces tú dices, bueno, lo que yo voy a probar son distintas dosis de estradiol. ¿Sí? Dosis uno, dosis 2 y dosis 3 de estradiol. ¿Sí? Uno, 2 y 3. Y entonces yo podría hacerlo longitudinal o la mejor manera de hacerla longitudinal es, señora, buenos días, ¿cómo está? Le voy a hacer este estudio. Y entonces la primera vez es cuando llega y te saluda, esa sería la primera visita. La siguiente visita es cuando le doy el medicamento. Y tercera visita es cuando veo se si se queda transfiere. el embrión o no se queda, si creció o no se creció. Este Ujú, estudio sería un estudio longitudinal, de ¿sí? Porque acuerdo. lo medí más de 3 veces. No importa si lo tomé del expediente O lo longitudinal seguí. o no importa si fue del expediente. O sea, si yo lo vi del expediente de todos mis colegas, de toda la experiencia que tienen, ¿sí? O si yo lo vi, yo fueron mis propios ojos. Entonces, si es del expediente, se llama retrospectivo o retrolectivo. Y si es donde yo mismo estoy viendo a las pacientes, o sea, yo estoy siguiendo a las pacientes todos los días a ver cómo va, entonces eso le digo que es prolectivo, ¿sí? Sí, ya Ahora, entendí. Y por ejemplo, para hacerlo transversal sería, yo agarro a todas las embarazadas y describo cuáles usaron estradiol, pero no lo voy a comparar, simplemente voy a decir, tantas de embarazadas usaron polvo y tantas usaron pastilla y tantas usaron. Entonces, simplemente es la fotografía, ¿no? exacto. Ok. Entonces, en este estudio transversal no vas a ver los factores de riesgo, no vas a ver la incidencia, sino solamente vas a terminar poniendo así, con la dosis de estradiol 1, ¿no? Obtuvimos un 20% del efecto. Con dosis de estradiol 2 se obtuvo mayor efecto y con la dosis de estradiol 3 se obtuvo el mismo efecto, ya no hubo diferencia. Entonces, le recomendamos darle entre esta y esta dosis.
¿sí? O recomendamos hacer un estudio prospectivo para ver que sí sea Para ver así. si hay otros factores que están influyendo para que esto suceda, No, ¿sí? Sí, sí. Muy bien. Entonces, eso sería el tipo de estudio, ¿no? Hasta aquí ya tendríamos que tener el avance con el tipo de estudio. Y después del tipo de estudio, yo tengo que ver cuáles son los criterios de inclusión y cuáles son los criterios de exclusión. Entonces, aquí sería punto 3.2, criterios de inclusión. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, yo tengo que saber qué es eso de los criterios de inclusión. Y para eso le voy a preguntar al buen Salvador Calleja, ¿qué es para él los criterios de inclusión? Son todos son todos los criterios que se toman en cuenta para hacer una demarcación diagnóstica para que se van a incluir o las características que se van a incluir, los individuos que tienen ciertas características que se van a incluir en un estudio. A ver, cuéntame los tuyos. Por ejemplo, criterios de inclusión, pacientes ingresados en la unidad de No, cuidados no, quiero todo. intensivos. No, espérate, quiero todo. mm, Quiero primero ¿Cómo, el tipo perdón? de No. estudio, pero primero quiero el objetivo. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces vamos Ok, o despacito. sea, ok. Vamos Sería despacito. desde el Objetivo, principio entonces. objetivo, Ajá. Objetivo sería determinar la eficiencia ok. de la Determinar. dexmedetomidina. Aguas con esos términos, ¿eh? Aguas con los verbos. Determinar es casi esta mamá, yo quiero que me digas dónde estás y Ah, en qué momento, ¿sí? no, más bien sería evaluar, Evaluar, me gusta más. evaluar, sí, Evaluar es que esté en duda, puede ser que en algunos pacientes mejore, en otros no tanto. ¿Sí me explico? Sí, no, sí, no es sí, en sí, sí, todos, ¿sí? Evaluar, sí. Evaluar la eficiencia ajá, de la dexmedetomidina ajá, en el ajá, control del delirium buenísimo. en el paciente neurocrítico, En pacientes X, en ok, pacientes, ajá. X, ok, muy bien. Y entonces ya tenemos el objetivo. Entonces, ¿cuál sería su objetivo secundario, Isabelita? Ese sería el primario. Vamos a ver cuáles son los objetivos secundarios. El objetivo secundario número uno tiene que ser descriptivo. ¿Cuál sería, Isabelita? Em, la utilización, bueno, No, sería no, Laura, analizar, Laura. No, porque son descriptivos, Isabel. es verdad. La Acuérdate, prevalencia del uso de la Sí, dexmedetomidina. primero podríamos ver la prevalencia del uso, evaluar o determinar, por ejemplo, y porque voy a ver, o describir, por ejemplo, describir. claro, describir la prevalencia o determinar o evaluar o estudiar la prevalencia del uso o describir el uso de la frecuencia del uso de DEX, no sé qué, en la unidad de la UCI. ¿Cuál sería el que sigue, que sería ya analítico, estimado Fer, que sería el bivariado? Fer, sí, Fer está diciendo que podría ser ya evaluar los factores de riesgo asociados al delirium. Sí, Fer, sí, o sea, evaluar, para que fuera analítico sería evaluar la efectividad de dextromedina para, para el alivio no, aquí es eficiencia, eficiencia, entonces tienes que tener los mismos términos. ¿Sí? eficiencias, evaluar la eficiencia de la esto, Dexmedetomidina. Ajá, la esto, DEC, no sé qué, ajá, en distintos para, grupos de pacientes, por ejemplo. ¿No? Y acá, por ejemplo, todavía en el descriptivo puedo poner, determinar la prevalencia
del Desde que evento. yo no la uso, ¿no? Isabelita, por favor, a tus órdenes, ¿sí? Sí, está, entonces ahí en los secundarios empezamos con el descriptivo, después determinar prevalencia, al final se asocian las otras dos, por eso puso Y muy después ponemos el variado. multivariado. El último es el multivariado, Ok, ¿sí? Y entonces, no, evaluar los factores asociados a el control de delirium. Porque entonces, en el de arriba va a evaluar solamente si le dieron el chocho o no se lo dieron. Pero después va a tener que evaluar en qué pacientes fueron, ¿sí? Si eran pacientes graves, si eran pacientes no sé qué, que son los modelos de regresión logística, ¿sí? ¿Sí? ¿Sale? Muy bien. Hasta aquí va muy bien. Y ahora sí, ¿y qué es lo que sigue, Salvador? Ya habíamos dicho que ya tenemos los objetivos y ahora viene material y métodos. ¿Qué tipo de estudio es el que vamos a hacer aquí? Sería, es, es un estudio, em, sería un estudio observacional. ¿Ok? Ajá, porque voy a observar, o sea, Tú vas a ver lo que hacen tus colegas, nada más. sí, Ajá. sí, ¿Ok? ajá, em, un estudio observacional, longitudinal, descriptivo, Ajá. Fíjate ajá, muy bien que si vas a hacer factores de riesgo, ya no es descriptivo. Descriptivo es cuando solamente vas a decir cuántos hay. Solamente voy a decir cuánto fue la prevalencia del delirium. Pero si ya voy a asociar el delirium con el uso de la dexmetasona, ya estoy haciendo un análisis. Ya estoy analizando a qué se debe el que haya esa parte. ¿Sí se entiende la diferencia, Isabel? La diferencia entre describir y sí, asociar. sí, ¿Sí? En asociación ya estoy asociando la dexmedetomidina con, con el delirio. ok. En la descripción les digo cuántos pacientes utilizan dexmedetomidina y cuántos pacientes tienen delirium, pero sin asociar. ¿Viste, Janet, que no me puedo aprender la dexmedetomidina? Yo te daría el grado de maestro solamente por pronunciar dexme, ¿cómo? Bueno, ¿sí? Dexmedetomidina, ya, Dexmedetomidina. ya, ya Ya démelo. tienes tu grado. Bravo. Observacional, Entonces, longitudinal, eso es analítico, analítico, y luego prospectivo, tendremos, claro, si lo vas a ver tú en los pacientes, si tú todos los días vas a pasar a ver sí, los pacientes, sí, eso esa no es la está idea. bien. Yo te diría eso no está bien. ¿Por qué? Porque es muy difícil pasar y ver que el paciente está requete mal y no decir nada así. Es que si digo algo, si le digo algo a mi colega, se va a sesgar todo esto, ya no. Pero bueno, lo que tú quieras. Ay, no me haga esto, me dejó pensando Sí, o sea, perdón, imagínate que tienes un colega que sí, no lo le puede, entiendo. y el otro está con un delirio y tú así, pues es observacional. Si yo le digo a mi colega que tiene delirio y que ya le haga algo, pues, pues ya Pudiera, estás pudiera, previniendo, ya estás haciendo una pudiera intervención. incluso, sí, Si incluso no hasta puede ser pudiera ser, ambiespectivo, ¿Cómo? que si no pudiera ser ambiespectivo también, o sea, que revisara tanto expedientes como los actuales, Ok, podría es ser, meterse en mucho. o sea, podría es ser es que que el problema, él nada más diga, en este momento voy a pasar visita a este tipo de pacientes que tienen X característica y voy a ver si tienen delirium o no tienen delirium. Y me voy al expediente a ver qué medicamento está tomando, qué medicamento está tomando y qué condiciones tenía al inicio. Eso sería muy bueno, ¿sí? Eso sería ambispectivo. Me gusta, ¿eh? O sea, él pasa visita todos los días, llega, pasa visita al paciente número 1 y ve si tiene o no tiene delirium. Le hace la prueba. Ah, no tiene delirium. Y me voy a ver si tiene dexmeque, no sé qué cosa, ¿sí? O no la tiene. ¿Sí? ¿Me explicó? sí, sí. Buenísimo. Observacional longitudinal analítico. ¿Qué tipo de estudio es este? ¿Qué tipo de estudio sería? Laura Gu.
Hablando del diseño arquitectónico. ¿no? Hablando de diseño metodológico. Ah, pues sería corte, ¿no? Porque es longitudinal. Claro, Corte claro, perspectiva. Ajá. Es una corte perspectiva. Bueno, ambispectiva. ambispectiva. Bravo, ¿no? Y entonces tú vas a llegar todos los días, le haces la escala. ¿Con qué le vas a hacer la escala de delirio? Con Kamiku. Ujú. Con Kamiku. Buenos días, señora. Ujú. Buenos días, le voy a hacer su Kami Ja, ¿no? Y entonces, a ver, en el Kami Ja, usted le va a decir, a ver, ¿quién manda en la casa? ¿El hombre o la mujer? Ay, el hombre, tiene delirium, ¿no? Está delirando, este hombre está delirando, adiós, ¿no? Pues ya. Y vas a ver, le dice, muchas gracias, usted está delirante. Y entonces vas al expediente y vas a ver si ese tiene Dex o no lo tiene, ¿sí? Sí. Pero tú no intervienes en nada, tú no intervienes en nada. Puede ser que intervengas si te preguntan, oye, que le digas a tu colega, oye, ¿ya viste que tiene delirium? Sí, no manches, échale un ojito, ¿no? Ahí te encargo, Pero sin decir que le ponga. pero sin decir que le ponga. O sea, porque él no sabe. O sea, la pregunta de investigación es que él no sabe si ponerle está bien o está mal, ¿no? Sí. Él puede ser que tenga una hipótesis, o sea, la tesis que él quiere formar o la hipótesis que él quiere formar es que probablemente usarla sirva, aunque no sabe qué dosis ni en qué momento, ¿sí? Y eso es lo que él está intentando hacer, ¿no? Y entonces aquí sería, de nuevo, estado basal son estos sujetos que tienen la característica XXX, que no sé qué característica es, las dosis de Dexme. Entonces aquí serían las dosis de ¿me qué? Dexme de tomidina. Dexme de Tomidina. Dexme de tomidina. Tomidina. Desmedeto Midina. Eso. Ya aprendí. Dexmedetomidina. Desmedeto Midina. Es Dexmedetomidina. Dexme de tomidina. Sí, sí, sí. Y Panúrico. entonces aquí puede ser que sea a una dosis, dos dosis, tres dosis, y yo lo asocie con el porcentaje que yo voy a determinar, yo le voy a hacer la prueba a cada uno de los pacientes, ¿no? De cuál es el porcentaje de delirium. Y puede haber incluso aquí que haya sujetos que no tengan tratamiento, que el uno sea sin tratamiento, que el dos sea con una dosis chiquita de dexmedetomidina y el tres sea una dosis grande de dexmedetomidina. ¿Sí se entiende? Sí. Sí, sí. Y entonces este sería un gran estudio retroprospectivo. Muy bien. Ahora, ¿cuáles serían tus criterios de inclusión? Paci- pacientes y eh, pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos con patología neurocrítica. Que estén, que estén en la UTI, En la, ¿no? en la UTI, con Con, patología neurocrítica. lo que yo tengo como XXX, Ajá. ¿no? Y entonces, En su estado. y entonces, y entonces aquí yo tengo que poner, y la definición XXX se define como, ¿sí? Como A, B, C y D, ¿sí? Entonces, la definición de alteraciones neurológicas es que haya tenido crisis convulsivas en tal momento. Haces aquí la definición como tal, ¿ok? ¿Sí? Ok. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa deben de tener sus pacientes? Uno, que quieran participar, porque si es prospectivo, yo les tengo que preguntar primero si quieren participar, ¿sí? Entonces, Sí. que firmen consentimiento informado. Ese puede ser una limitante, ¿eh? Pues el asentimiento, ¿no? Con el familiar responsable, ¿no? Ellos o asentimiento con sus familiares. Ajá, muy bien. ¿Qué otra cosa debe tener? Que sean, bueno, digo, es formalismo, pero tiene que estar, ¿no? Que sean mayores de 18 años, ¿no? No, puede ser, ok, Mm, puede ser, ¿sí? Mayores de 18 años. ¿Qué otra cosa? Lau, que puedan contestar, ¿no? Porque si tienen una fascia
motora o tienen una cosa así y no pueden contestar, ¿no? No pueden contestar la escala. ¿Sí me explicó? Ok. ¿Sí? ¿Sí? Isabelita. Sí, pero por ejemplo, en la parte retrospectiva, aquí hay varias cosas que tendremos que tomar en cuenta para hacer un estudio inspectivo, porque si se toma la parte retrospectiva, tendría que tener el expediente, los datos clínicos de las escalas que está evaluando de delirio, las No, dosis porque que él va se a hacer, no, administraron, no, no, las escalas de delirio no, porque él se las va a hacer. pero Pero ya son sí, retrospectivos, ya son expedientes. No, no, pero sí, se refiere el doctor a que cuando tú ves al paciente, tú te vas hacia atrás, o sea, el paciente que está en la terapia, tú te vas hacia atrás y ves los fármacos que ha tomado, o sea, sí es un retrospectivo porque estás revisando el expediente, pero le vas a aplicar la escala a partir de que lo estás viendo ya. Sí es eso, ¿no? ajá. Entonces dirías con expediente completo para los fármacos, con las indicaciones de los Previos. fármacos. Ujú. Pero usualmente el CAMICU se lo hacen a todos los pacientes de terapia, ¿no? ¿Cómo, Laura? Que usualmente la escala de CAMICU se la sacan a los pacientes de terapia para ver el riesgo de delirio, ¿no? Se debería, pero pues no lo hacen de rutina, pues se tiene que, o tiene que ser alguien que está pensando, se deja de hacer, pues, porque Claro, pues el- por eso él lo quiere hacer. Entonces, Ah, ok. él, ujú. esta parte sería determinar la prevalencia de delirium en la UCI. Eso está buenísimo, porque él lo va a hacer, Ok. ¿sí? No se sabe qué tanto, ¿no? Aquí va a tener un gran problema, porque si la prevalencia de delirio en UCI fuera de un 5%, ¿sí? Entonces, él tendría que encontrar 100 pacientes para tener 5 casos, Mm, ¿sí? Entonces diría, bueno, lo que pasa es que no quiero en todos los de la UTIL, solamente quiero que tengan la condición de XXX, ¿no? Que es mm. una condición muy no sé qué. Entonces yo checo y digo, ¿qué diagnóstico tiene don Lupe? Ay, pues yo tengo precisamente el XX1. Chale, no me sirve, ¿sí? ¿Cómo se Mm. llama la enfermedad que tú quieres ver, Salvador? Yo, sí, pues el delirium, pues es una, o No, sea, no, no, el delirium es el desenlace, pero la enfermedad de XXX que estoy poniendo aquí, ¿cómo se llama? ok, o sea, sería en general todos los pacientes neurocríticos, o sea, todos los pacientes que ingresan en la terapia que tienen una patología neurocrítica, pues. Y entonces, pacientes que tengan neurocrítico, y voy a hacer la Ajá, definición de neurocrítico. ¿Qué es ajá. definición de neurocrítico? Pues todo paciente que curse con una alteración neurológica, ya bien sea por un daño estructural Esa es una o, definición así bien clara, ¿no? O sea, sí, ¿no? Alteración neurológica por traumatismo de cráneo, por tumor, tumoración, por no sé qué, o alteraciones neurológicas por descontrol metabólico, por hiperamonemia, por ¿sí? ¿Sí se entiende? sí, Esas sí lo son entiendo. definiciones y la definición la tiene que cumplir tal cual, ¿ok? Y eso va en Que los sería, criterios de inclusión, ¿no? También. Claro, y eso va en los criterios de inclusión. Y eso sería el número uno, ¿sí? que sería la demarcación diagnóstica en sí. Claro. La Ujú. demarcación diagnóstica está más difícil aún, ¿eh? Porque la demarcación diagnóstica tiene que ver con la definición de los pacientes, pero también todas las demás características, edad, peso, talla, la causa del neurocrítico, todo lo que le vas a sacar a la sopa, pero que no es un criterio, ¿sí? Mm, Edad no es un criterio, edad es una variable que entra. como las Sexo, características demográficas, ¿no? esa es la demarcación diagnóstica, Ok. ¿sí? Y la demarcación pronóstica son aquellas características que van a llevar a que alguien esté más demenciado que otro. Ejemplo, puede ser que la demencia se deba a que los cuates están haciendo, imagínense que ustedes son millonarios y que se dedican a la estética y a poner boobies y son millonarios, o sea, no manches, o sea, les llueve el dinero, comen y desayunan en Cancún y regresan, ya sabes, ¿no? Por eso no pongo la cámara. ¿No? O sea, imagínense ese grado de millonario. Pero ya que eres millonario, ahora dices, ahora además de querer ser millonario, quiero ser sabio. Y entonces
¿no? Entonces te metes a una maestría y ahora sufres porque, ay, no, pero ¿cómo está eso? Pues, o sea, pero es que yo, a mí dígame cómo las pongo derechitas y que viendo al sol, ¿no? Y viendo al cielo y no, ¿no? ¿Cómo van? Esa es una pregunta, Isabelita. ¿Cómo van viendo al cielo o van así echándolas de frente o para abajo? ¿Cuál es la? Esa es una Para, variable. paralelo al tubo orotraqueal del anestesiólogo, ¿verdad? De- Depende siempre del interventor de la República, que es el anestesiólogo, que lo ve desde arriba. Ah, ok, depende del tubo orotraqueal, ok, ya. Gracias. No, ya me quedó clarísimo. Ese sería el criterio. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, entonces, esos son los criterios de inclusión. Después tendríamos los criterios de exclusión. ¿Qué sería un criterio de exclusión, Fernando? Pues siempre he tenido esa confusión, doctor, que me encantaría que ahorita la pudiéramos discutir en estos minutos que quedan. Exclusión y no inclusión. ¿Por qué Ok, ¿qué te existe parece si empezamos por los de exclusión? exclusión? Es que si presentan esa condición no pueden entrar al estudio, No, 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 no. ¿no? Inclusión son los que pueden entrar a la fiesta, ¿sí? O sea, tú Ajá. estás y entonces dentro de la fiesta, el cuate, ¿qué crees? Súper mala copa, ¿no? Ya sabes, ese es este cirujano que se pone hasta las manitas, empieza a bailar y empieza y empieza a hacer estragos y los cirujanos ante ellos mismos se agarran y dicen, tú te vas, lo sacas de la fiesta. Voy Ok. a poner aquí un criterio de exclusión. Entonces, yo tengo aquí estos pacientes que tienen alteraciones neuroendocrinas, pero yo sé que una alteración es tener sepsis. Entonces, si en el camino, además de la condición neuroendocrina, tuvieron sepsis, ese ya había entrado al estudio, ya había cumplido los criterios de inclusión, pero ese lo saco, ¿sí? Ok. Sí, sí. Entonces, exclusiones, ya entró al estudio, pero a la mitad del camino dice, doctor, yo me quiero salir, yo ya no quiero seguir en el estudio, y él tiene derecho a hacerlo, ¿se entiende? ¿Sí? Ya entró al estudio, pero por alguna razón se sale. Ahora, vamos a hablar este criterio de no inclusión. De no inclusión sería, no es que sea lo contrario a tener 18 años, ¿no? No inclusión, menor de 18 años, ¿sí? No son los negativos, sino un criterio de no inclusión es que el expediente, o sea, cumple con los criterios, pero que el expediente, que la alteración neuroendocrina tenga una tumoración de más de 10 centímetros en el puente. Ay, canijo, ¿por qué no? Ese no. Híjole, porque tiene una lesión tan grande que yo le pregunto tantito, se inflama y se va a morir. Entonces ese no va a ser incluido. ¿Sí se entiende? Entonces Yo son, tengo un ejemplo. Por ejemplo, en mi estudio tengo un criterio de inclusión que es de edad, o sea, puede ser hombres y mujeres entre 18 y 49 años, pero yo tengo que excluir a las mujeres que estén entre ese rango de edad que estén embarazadas. Ese sería no inclusión, ¿no? así es, así es. Todas las mujeres embarazadas, ninguna se va a incluir, ¿no? Entonces yo estoy teniendo, cumplió el criterio de inclusión tal, 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 y entonces, pero ¿está segura que no está embarazada? Segura por esta. Muy bien, pero le hago la prueba de un pie, le hago la prueba inmunológica de embarazo, le digo, haga pipí aquí, por favor, tantito, ¿no? ¿No? Juguito de princesa, ¿no? Ahí está, ¿no? Y entonces hace pipí ahí y chin, sale embarazada y dices, uy, señora, ¿no? Gracias por participar, ¿no? Ya me imagino que Fera de haber pasado, ay, señora, muchas felicidades, está embarazada, no estoy embarazada. Así, o sea, es mi panza natural, ¿no? Pues esa no incluye, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces tendríamos estos tres fenómenos. Criterios de inclusión, que los cumplan todos los criterios de inclusión, que cumplan todos los de inclusión, que no tengan ninguno de no inclusión y
los pacientes se pueden salir en el momento que quieran o puede pasar algo dentro del estudio que no se, que se excluyen. Ejemplo, Sí. cuando algunos pacientes, estamos viendo Se moléculas mueren. antiinflamatorias y entonces, no, morir es un desenlace. Entonces, estamos viendo Pero, moléculas antiinflamatorias y el cuate, le dio gripa y decide tomarse un esteroide. Y entonces, ya me echaste a perder el estudio porque el esteroide me echa, ¿sí? ¿Se entiende? por ejemplo, yo en mi caso sería, por ejemplo, que estoy viendo delirium, por ejemplo, y que lo voy siguiendo en el delirium y de repente presentó tromboembolia pulmonar y se murió. Ese Ah, sería tú lo que nos un criterio de dijiste, exclusión. espérate, pero Criterio de lo que nos eliminación, entendiste fue ¿no? distinto. Lo que tú nos dijiste es que lo vas a tomar aquí, ¿no? O sea, tú lo que dijiste es, yo voy a tomar a los pacientes, en este momento para decir si tienen o no tienen delirio. O sea, aquí, señor, ¿tiene delirium o no tiene delirium? ¿Sí? ¿Tiene delirium o no tiene? Uy, no tengo. Ahí se acaba el estudio. Aquí se acaba tu estudio. Ya no puedes seguirlo Ok. más, porque si lo sigues vas a intervenir, porque si lo sigues es un estudio de intervención. ¿Se entiende? ¿Por qué? Sí, 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 entiendo. Porque yo tengo que tomar una decisión sobre ese paciente. Porque no puedo ser tan ojey de decir, ay, se está delirando, pero si le digo que le ponga medicamento, pues ya echa a perder el estudio. ¿Sí? Pero Ya raya le en lo ético, cambié. ¿no? Si no se lo trato y estoy viendo que está teniendo el problema, Así es, ¿no? Ujú. así es. ¿Sí? Sí. Pero no caerías en ningún problema ético si en ese momento dices, mira, yo esta notificación de que tiene o no tiene delirium se la voy a dar a tu médico y tu médico ya sabrá qué hacer. ¿Sí? Yo confío que él sepa qué hacer. ¿Se entiende? Sí, ya lo entendí. Sí. Buenísimo. Ay, las 16 horas, amigos. ¿Qué Entonces, tal? perdón, perdón, entonces en sí el criterio de exclusión sería el criterio de eliminación. Ajá, otra diferencial. Puede ser, sí. Ajá, Sí lo puedes tomar como de ya estaba dentro del estudio y lo tuve que eliminar. y se fue. Ajá. ¿Sí? Muy bien, sí. Por aquí tengo la mano de Isabelita. Isabelita, a tus órdenes. Sí, gracias. Entonces, cuando hacemos ya la descripción de material y métodos, tenemos que meter todo esto desde el inicio, qué tipo de estudio, criterios de inclusión, criterios de exclusión, criterios de no inclusión. Todo lo Y vamos todo tiene que metiendo en cuadrar. esto. Vale, Y todo tiene que cuadrar absolutamente. ¿Sí? sí. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, entonces nos vemos para la siguiente clase y para la siguiente clase lo que vamos a revisar es cómo van sus antecedentes, cómo va su objetivo, su material y métodos y su título. Ya tienen que ir avanzando, ¿no? Ya tenemos que ver los avances, ¿sí? Y yo les mando el orden que debe tener según el CIRELSIS, ¿sí? Sí, Según la Comisión Nacional de Investigación. ¿Les parece bien? Sí. sí, gracias. Buenísimo. Ya. Bye. Gracias, bye. Hasta Bye, luego, Doc. doctor. Hasta Bye. luego.